Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Pues hoy les vengo a hablar de un tema bastante controversial. Este tema es los esteroides anabólicos. Me gusta hablar mucho de este tema, ya llevo mucho tiempo investigándolo y creo que es algo que se ha criminalizado mucho porque ya van varios atletas que lo usan sin conocimiento, o incluso antes se tenía menos conocimiento y entonces solo se crearon los esteroides, pero no se pensaron en los efectos secundarios que estos traerían. Claro, yo pienso que en la actualidad debería de legalizarse un poco más, ya que la gente lo sigue utilizando, y qué mejor utilizarlos con el conocimiento, que tal vez la OMS te dé un poco de conocimiento de cómo utilizarlos, porque ahorita lo que hacen los atletas es que de todas maneras lo consiguen, a veces en laboratorios que no son autorizados, incluso en laboratorios que se dicen serlo, pero son en realidad casas que a veces no se cumplen con los niveles de esterilización o cosas así que para mí se me hace demasiado tonto que no tomen precaución. Y más que nada, bueno, no digo los atletas, sino la gente de salud, o más bien las asociaciones o las instituciones de salud que puedan crear un programa para que los atletas, los deportistas en todo el mundo se puedan cuidar y los puedan utilizar de manera lo más seguro posible, ya que siempre va a haber un riesgo, siempre en lo que hagas va a haber un riesgo. Más que nada cuando estás utilizando químicos, cuando estás utilizando una aspirina, tiene efectos, cuando te estás utilizando un paracetamol o cualquier cosa que uses en la medicina va a tener un efecto secundario. Entonces no le veo el caso de que los prohíban cuando la gente los sigue utilizando de otra manufactura, de manos que a lo mejor no tienen tanta experiencia como un doctor, sino que nada más saben las fórmulas y hacen el esteroide. Entonces, bueno, no vengo a hablar precisamente de eso, pero vengo a hablar de cómo funciona, cómo es su efecto en el cuerpo. Para eso vamos a entender cosas básicas. En este caso, por ejemplo, la testosterona, que es como el principal, el centro de todo. La testosterona pues es donde se facturan todos los esteroides, de ahí nacen. Los esteroides están por cualquier método que tú lo veas, más bien por cualquier forma que tú lo veas, son producidas a partir de la testosterona, ya sean desertores de la testosterona o desertores similares de su mecanismo o acción de la misma. A veces les quitan cosas, por ejemplo, les quitan un hidrógeno, un carbono, cosas así, y producen otros esteroides que tienen otros efectos diferentes a la testosterona, pero prácticamente son similares. Siempre han tratado los científicos de jugar con eso para disminuir los efectos androgénicos y aumentar los efectos anabólicos, pero al día de hoy no es posible. Siempre van a tener efectos secundarios y efectos anabolizantes. Para entender lo que es, bueno, efectos secundarios es que, por ejemplo, que son efectos que no quieres, como el acné, la calvicie, el crecimiento de la próstata, entre otras. Y los efectos anabólicos es como los que sí quieres, el crecimiento del músculo, la producción de proteínas, y entre otras cosas que nosotros queremos que ocurra, pero hasta el día de hoy no se puede dividir esas dos cosas, siempre va a estar unido. Entonces, bueno, ¿qué es la testosterona? Van a decir ustedes, porque es la principal, es la actora principal en este tema. Bueno, la testosterona es la hormona sexual masculina predominante, es decir, es la que influye en muchas cosas, en nuestra piel, en nuestros testículos, en nuestros músculos, incluso en nuestra voz, en nuestro sistema nervioso. ¿Cómo se produce? Entonces, bueno, yo les voy a explicar. Esto es a base de un eje fisiológico y anatómico que empieza desde del hipotálamo, que se encuentra en nuestro cerebro,
esta le ordena que libere hormonas liberadoras de gonadotrofinas, y entonces esta va a la hipófisis, que es otra glándula que hace que se produzca la luteinizante y la foliculoestimulante, que es gonadotrofina. Estas dos gonadotrofinas viajan a las células de los testículos. Principalmente la luteinizante viaja a las células de Leydig que se encuentran en nuestros testículos y le ordena, ¿sabes qué? Haz más testosterona o produce testosterona. Y la foliculoestimulante estimula las células de Sertoli para que principalmente produzcan semen o, ¿cómo se le dirá? Espermatozoides, que es casi lo mismo como le llaman, pero uno es un término fisiológico y otro término es como coloquialmente se le llama, ¿no? Bueno, de ahí la testosterona viaja en el torrente sanguíneo y empieza a hacer diferentes efectos. Por ejemplo, en el músculo entra a las células musculares y copia un mensaje del núcleo que le ordena que produzca más proteína. Principalmente es la actina y la miosina, que empiezan a hacer sus efectos en el citosol, es decir, entre el núcleo y la membrana celular. Es como adentro es intercelular, pero ahí hace sus efectos. Entonces hace sus efectos de crecimiento de la célula. Es como un globo, es decir, en el núcleo se encuentra un mensaje en el que la testosterona copia y hace que después regresa entre la membrana y el núcleo y empieza a producir una proteína que se llama actina y miosina. Entonces eso es lo que hace que la masa muscular pueda aumentar. En las glándulas mamarias o en los pechos de los hombres, por ejemplo, puede traer efectos adversos, como por ejemplo como hay una enzima muy predominante ahí que se llama aromatasa, y esta hace que la testosterona se convierta en estradiol, que es un estrógeno que produce la glándula mamaria y almacena grasa, retiene líquidos, o sea, hace un efecto adverso que muchos de los deportistas no lo quieren, o incluso de la gente que está en la pubertad, por ejemplo. No sé si algún día recuerdan un chavillo de que ya tenía chichis como similares a las de una mujer. Entonces esa es la principal causa. En otros órganos del cuerpo, por ejemplo en la piel, hace que se obstruyan los poros por medio de la glándula sebácea, y también, por ejemplo, en los folículos del cabello, en la próstata lo hace que crezca, en los testículos, como ya les dije, produce espermatozoides y también aumenta el libido más bien. Trabaja en el sistema nervioso también por medio de la dihidrotestosterona, que es una conversión que se hace cuando la testosterona se manufactura se junta con una enzima y la cambia. Es decir, esta enzima principalmente se llama 5-alfa deshidrogenasa. ¿Qué quiere decir su nombre? Pues que le quita hidrógeno, ¿sale? Entonces se vuelve dihidrotestosterona y hace que los efectos sean más fuertes. Esta hormona, la dihidrotestosterona, es 7 veces más fuerte que la testosterona. De ahí se producen también muchos esteroides, por ejemplo, conocemos como la oximetalona, el Winstrol, son desertores de la dihidrotestosterona. Ok, bueno, pues ya les conté un poquito qué es la testosterona, cómo se produce. Bueno, esta es la primera parte del video. Yo creo voy a dejarlo aquí. Nada más es ponerlos en contexto un poquito. Acuérdense que la testosterona es la base de todo. Es la que nos va a ayudar a producir varios esteroides por medio de diferentes fórmulas, y lo que han venido haciendo muchos doctores científicos han producido de diferentes maneras tratar de
bajar los efectos androgénicos y aumentar los efectos anabólicos, pero esto nunca ha sido posible. Es una hormona que va a jugar con diferentes glándulas en el cuerpo, y principalmente pues se va a crear en las gónadas que son los testículos o las glándulas sexuales. Entonces, pues en el siguiente video, si gustan, pueden seguir, suscribirse a mi canal para seguir viendo. Vamos a hacer parte 2, parte 3 y tal vez la parte 4. No sé si me lleve 4 partes, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor posible para que ustedes lo puedan entender. Trato de no hablar tanto en conceptos químicos ni nada de eso, porque pues quiero que ustedes lo entiendan, nada más que sepan un poquito. Si algún día van a meterse en esto de los fármacos, tengan un poco de conocimiento y no sepan nada más así de que lo que les dé su entrenador. Siempre pregunten qué les está dando, qué les está aplicando, por cuántas semanas, cuántos miligramos, y recuerden siempre, antes de iniciar un ciclo de esteroides, se recomienda hacerse un estudio de la testosterona, de la hormona luteinizante, de la hormona foliculoestimulante y pues ver los niveles en sangre también antes de iniciar. Se recomienda medio ciclo y también se recomienda después del ciclo. Para esto, después del ciclo, pues existe también un postciclo para recuperar todo ese eje fisiológico y anatómico que descompensa un poquito cuando nosotros aumentamos las dosis suprafisiológicas de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Recuerden suscribirse a mi canal. Voy a tener más videos para que lo vayan entendiendo, y vamos a hablar más cosas de nutrición, más cosas de esteroides, y voy a seguir haciendo esto para que puedan aprender un poco. Y por qué no, si tienen algún tema que quieran conocer, puedo sin problema empezar a hacer un nuevo video. Muchas gracias, les agradezco.